No,
Chicos, vamos a empezar. Buenas noches. Vamos a empezar con la práctica del día de hoy. Quedaban algunas preguntas para reformular, ¿verdad? Chicos, ¿me escuchan? Hola. Sí, doctora, sí. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién va a compartir? Yo, doctora, disculpe, doctora, ¿podría darme la opción de renombrarme? Ya, Fabricio, ¿no? Sí, soy Bruno Ávila Padilla. Fabricio Padilla Ciurliza. Sí, pero quiero que me dé la opción para renombrarme. Lo que pasa es que estoy en el laptop de mi primo. Pero no importa. La cosa es que compartas. Sale como Padilla Ciurliza Fabricio. Sí, doctora. Ya te he dado confitrión. Ya, vamos a hablar sobre el caso clínico número 4. Los integrantes somos Ángeles Reyes, María Claudia, Asensio Romero, María Consuelo, Bravo Mendoza, Juliano, Juan Bardales, Michelle, Carrasco Rafael Yadira, Carrión Díaz Jimena, Castillo Mendoza Ana, Castro Acuña Joansi, Córdoba Tailisbeth, Cubas Leiva Giancarlos, Dávila Padilla Bruno, Dávila Riquelme Lisette Rocío, Delgado Díaz Noelia y Díaz Flores Axel. Siguiente, por favor. Ya. El caso clínico número 4 se trata de una paciente mujer de 52 años de edad con antecedentes personales de taquicardia paroxística supraventricular diagnosticada a 30 años previo. Ha sido tratada con verapamilo bioral cada 8 horas y va a acudir a emergencias con historia de palpitaciones rápidas de 5 horas de evolución asociadas a palidez. No, un momento, faltaban que reformulen la SA en una paciente con estenosis mitral, me parece. ¿Sí o no? Hola. Doctora, del caso pasado, ¿no? Doctora, ¿se refiere a lo que es la emergencia de fibrilación auricular? Sí. Sí, yo lo proyecto, ¿Quién es? pero no puedo. ¿Quién es su nombre? María Consuelo Asensio, doctora. Ya está. Ya, espere. Ya. ¿Cómo proyecto? Compartir. Ya. Presentación. Bueno, con respecto a lo que era la fibrilación auricular, era importante, era referente a los dos escenarios. Ay, no puedo ver esto. Una es si era de nueva aparición, y entonces saber si la fibrilación auricular comenzó antes de 48 horas antes de la presentación, y también debe verse si hay un deterioro en el control de la frecuencia ventricular en los pacientes con fibrilación auricular persistente o permanente persistente. Aquí hay un gráfico en la cual primero tenemos que saber si hay una inestabilidad hemodinámica. En el caso en que el paciente en este caso presentaría lo que es dolor torácico, signos clínicos de bajo gasto, como era lo que es diaforético, palidez, compromiso de lo que es la conciencia, hipotensión. En el caso de que sí tuviera una inestabilidad hemodinámica, tendría que realizarse al paciente pues la sala de críticos, una monitorización, lo que es sedación y lo que es realización de la cardioversión eléctrica inmediata.
Pero en el caso que no tuviera el paciente, llegara sin una con inestabilidad hemodinámica, entonces se le tendría que realizar lo que es la historia clínica, una analítica, como lo que es hemograma, una coagulación, lo que son funciones renales, saber sus antecedentes, tanto si tiene lo que es la presión, los hábitos tóxicos. Entonces, respecto a eso, tenemos que saber la duración de la fibrilación auricular. Cuando es mayor a 48 horas, se tiene que realizar lo que es una profilaxis tromboembólica y tenemos que hacer lo que es la puntuación de Schatzbach y teníamos que ver cómo es su hipertensión, su edad, si tiene diabetes y entonces sumábamos los puntos. En el caso que no hubiera ningún punto, significaba que era bajo riesgo, o sea, no tratar. Cuando era un punto, entonces era un riesgo intermedio, entonces se tenía que anticoagular y lo mismo, mayor a 2 puntos, también anticoagular y teníamos que ver el control de la frecuencia. Si había signo de lo que es una insuficiencia cardíaca, pues, ¿qué se tenía que hacer al paciente? Darle digoxina, 0.5 miligramos en 20 minutos, pero en el caso de que no se podría controlar, se le tendría que asociar a lo que es la miodarona. Y si no se controla así la fibrilación auricular, ni lo que es la insuficiencia, pues se tenía que dar lo que es la cardioversión eléctrica. En el caso de que no tuviera signo de insuficiencia cardíaca, se tenía que dar lo que es el diatacén por intravenosa, o si no también lo que es atenolol, o bisoprolol, pero en el caso de que no se pudiera controlar con estos medicamentos, pues se tenía que asociar a digoxina o a amiodarona. En el caso que la duración de la fibrilación auricular fuera menor a 48 horas, teníamos que saber si se realizaba una intersacardiovención, pero en este caso farmacológica. Teníamos que ver si había hipertensión o alguna cardiopatía. Entonces, en el caso que sí hubiera, se usaba heparina de bajo peso molecular, como la miodarona de 300 miligramos, y en el caso que no presentara alguna cardiopatía o la hipertensión, todo eso, se utilizaba la flecainida de 300 miligramos vía oral, o si no también lo que es la propafenona de 600 miligramos vía oral. Y eso es todo lo que había averiguado. Ya. El punto de corte acerca de las 48 horas o que no se sepa desde cuándo tiene la fibrilación auricular, porque mucha gente no te puede dar ese dato, o simplemente porque no siente palpitaciones, es porque más de 48 horas he visto que hacen trombos, sobre todo en orejuela, ¿no? En orejuela y aurícula izquierda. Si tú tuvieras, bueno, la posibilidad de hacer una ecografía en esos momentos, lo ideal transesofágica, pero si no se puede, aunque sea una eco 2D transtorácica, y ver que no hay trombos, entonces ya no hay problema de corazón. Y ver que no hay trombos, entonces se puede iniciar una cardioversión medicamentosa en el caso de que el paciente no esté hemodinámicamente inestable. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, se puede hacer una cardioversión eléctrica, ¿no? Entonces, pero lo ideal es ver, obviamente, que no haya trombos, ¿no? Y la puntuación de Schatzbach es para el inicio de la anticoagulación. Estos pacientes que tienen FA con estenosis mitral o valvulopatía, en este caso mitral, se inicia la heparina, y la heparina más o menos, o sea, vas anticoagulando con heparina, habitualmente es con heparina bajo peso molecular, e inicias paralelamente la warfarina, según la puntuación de Schatzbach 2. En este Schatzbach 2 tú vas a ver realmente cuál es el riesgo que tiene, ¿no? Para iniciar la anticoagulación. Si es hipertenso, si es anciano, si es diabético, si ha tenido un ictus, o todas estas puntuaciones que ven ahí. Entonces, y se da la warfarina y se espera que más o menos entre 3 y 5 días de iniciar la warfarina se tenga entre 2 y 3 de TPINR. Entonces, cuando tienes entre 2 y 3 de TPINR, entonces ya retiras la heparina y se queda solamente con la warfarina. Entonces, si el paciente, habitualmente la digoxina se utiliza cuando hay fibrilación auricular y fracción de eyección baja. Si no, se utiliza amiodarona, o a veces se asocia con amiodarona, ¿no? La amiodarona es la más segura dentro de los medicamentos para intentar recuperar el ritmo sinusal o intentar controlar frecuencia.
tengas una cardiopatía estructural o no la tengas. Y si tienes una cardiopatía estructural, inclusive con fracción de eyección muy, muy baja, la miodarona es la más segura, ¿no? Entonces, por eso es de que aquí también cuando te hablan de menos de 48 horas, se asume, teniendo un paciente que obviamente te dé buenos datos, ¿no? Se asume de que este paciente no tendría trombos y, por lo tanto, si es que está inestable, cardiovascular eléctrica está estable, con medicamentos. Si tiene cardiopatía estructural, entonces amiodarona, como les digo, ¿no? Que es la más segura, inclusive si tiene una fracción de eyección bajísima. Y si no tienes cardiopatía estructural, flecainida propofol. Es lo ideal, ¿no? Bueno, muy bien. Sigamos entonces con ahora sí con me toca Padilla y Zurita, ¿no? Con la guía número 5. Sí, doctora, ya me renombré. Ahorita comparto. Ya, el caso número 4 es de una paciente mujer de 52 años de edad con antecedentes personales de taquicardia paroxística supraventricular que ha sido diagnosticada hace 30 años previos, tratada con verapamilo, vía oral cada 8 horas. Estaba a acudir a la emergencia con historia de palpitaciones rápidas, de 5 horas de evolución asociadas a palidez, no náuseas ni vómitos. Refiere que las palpitaciones se irradian al cuello y 2 horas antes del ingreso refiere dolor torácico, tipo opresivo de moderada intensidad. Síntoma de nuevo. Niega síncope o lipotimia. Siguiente. Ya, en el examen físico la paciente se va a encontrar ansiosa, con regular estado general, sensación de palpitaciones en el cuello. Después, respecto a su presión arterial, se va a encontrar 100/60 mililitros sobre mercurio. Su frecuencia cardíaca no se puede tomar, su frecuencia respiratoria es 23. Su saturación... Milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio es la unidad de la presión. Milímetros. Milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio, ya. Sí. Ya, disculpe. Frecuencia respiratoria 23. La saturación pasará al 95%. ¿Ya? La frecuencia cardíaca del monitor sale a 186 latidos por minuto. A la auscultación respiratoria, vemos murmullo vesicular, no presencia de estertores húmedos, no sibilantes, pulsos periféricos se palpan rápidos, imposibles de contar y fuertes. A la auscultación cardiovascular, ruidos cardíacos rápidos, difíciles de contar, rítmicos, buen tono, no se escuchan soplos, no soplo carotidio bilateral. En neurológico, paciente colabora con el interrogatorio, no signos de focalización. Siguiente, por favor. Ya en este caso, nosotros lo que hemos considerado va a ser lo que hemos presentado primero ha sido el caso clínico, después vamos a hablar tanto de los síndromes, los problemas de salud, también vamos a hablar de la patología de estos. Después vamos a hablar de la lectura del EKG, también vamos a hablar sobre algunos hallazgos patológicos, exámenes complementarios, y también sobre el manejo que se va a ocurrir en emergencia, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, la primera pregunta que estaba en la guía es, ¿qué síndromes o problemas tendría esta paciente, ¿no? Y explique la clínica y la fisiopatología. Siguiente, por favor. Para agrupar primero como síndromes y problemas, tendremos que primero identificar nosotros los signos como síntomas, ¿no? En este caso, como signos, la paciente presenta palpitaciones irradiadas del cuello, dolor torácico tipo opresivo de moderada intensidad, que va a ser de nuevo. En síntomas, presenta palidez, taquicardia, taquipnia, pulsos periféricos rápidos y fuertes. Y en antecedentes va a presentar taquicardia paroxística supraventricular con tratamiento con verapamilo, vía oral cada 8 horas. Siguiente, por favor. Ya, dentro de los problemas de salud hemos considerado como más importante principal lo que es la taquicardia reentrante nodal,
y en específica la común, porque como vemos en la diapositiva, en el mapa que hay una división, entonces entre la común y la no común. Esta es una de las taquicardias paroxísticas supraventriculares más frecuentes, hasta el 55%, por eso lo hemos tenido en cuenta. Y está justificado porque, por ejemplo, se da más frecuentemente en las mujeres, en una relación de 2-1 a favor de las mujeres, como ya lo dije. También porque hay presencia de palpitaciones rápidas de 5 horas de evolución que se irradia al cuello. También la palidez, que como nos nombran en el caso, está asociada a la patología cardíaca. También el dolor torácico opresivo de moderada intensidad, que la tiene 2 horas antes del ingreso, la taquicardia, la taquipnia y los pulsos periféricos rápidos y fuertes. Y bueno, el otro problema es que ya nos dan un diagnóstico también de una taquicardia paroxística supraventricular. Siguiente, por favor. Ya en cuanto, hablando clínicamente, desde el punto de vista clínico, el trino es más frecuente en mujeres, como ya lo mencionó bien mi compañera Macle, con una media de edad de 40 más o menos 5 años. Y nos mencionan que los síntomas pueden iniciarse a cualquier edad. También nos menciona que es menos frecuente su presentación en niños pequeños y habitualmente se observa en pacientes sin cardiopatía estructural. Existen presentaciones de casos esporádicos y regularmente y raros casos familiares. Y los síntomas de presentación pueden ir de palpitaciones, disnea, angina. El dolor precordial aquí resulta que muchas veces no es típico, también puede ir el presíncope e incluso hasta el síncope. Y nos mencionaba que algunos pacientes son simplemente interpretados como ansiosos, por ello puede demorarse mucho en diagnosticar esta enfermedad, ¿no? Y otros pueden cursar también con manifestaciones similares a la de insuficiencia cardíaca franca. Y las formas, o nos mencionaba uno que las formas de presentación más graves se asociaban a episodios muy rápidos, a la cardiopatía estructural previa y a pausas largas en el momento que terminaba la arritmia, ¿no? Y usualmente era explicado por una depresión transitoria en la función del nodo sinusal. También nos mencionaba los paroxismos, que pueden ser autolimitados, revertidos por el mismo paciente mediante maniobras vagales o pueden requerir la asistencia de servicios de urgencia para su control, ¿no? Una más, por favor. No, una menos, me faltó lo del cuello. Y también mencionaban que nos mencionaba en este caso que otra sintomatología que también tiene valor no era la sensación molesta de latidos fuertes en el cuello, que se iban a visualizar en la inspección como ondas a cañón con una relación 1-1, ¿no? Respecto a los latidos arteriales que están percibidos en el pulso radial, ¿no? Aunque también se podían observar como taquicardias ortodrómicas por ya vías accesorias y menos manifiesta en este contexto por el tiempo de conducción auriculoventricular, ¿no? Es más prolongada en las taquicardias. Una más, por favor. Ya, un ratito. Regresa uno. Regresa. Una menos. Bueno, lo que dice la paciente por la cual viene es por las palpitaciones que siente en el cuello, que siente que se le sale el corazón por la boca. No es lo que te van a decir, siento que se me sale el corazón por la boca. Habitualmente, obviamente tú vas a ver cómo está el QRS en el electro y te vas a dar cuenta, al menos la gran división si son supra o ventriculares, ¿no? Y habitualmente los ventriculares tienen inestabilidad hemodinámica. Además que esta señora ya tiene un diagnóstico de hace muchos años y es repetitivo. Pero habitualmente tú, por clínica, puedes intuir más o menos si puede ser por reentrada nodal o puede ser por una vía accesoria. Sobre todo la clínica, ¿no? Sobre todo la aparición en la fisioterapia, la aparición y el género. Habitualmente en gente joven, o sea, me refiero a taquicardias por una vía anómala, suelen aparecer desde la infancia, más o menos 8 o 10 años, y los de reentrada suelen aparecer
mayormente en mujeres, aproximadamente entre la adolescencia, los adultos jóvenes, ¿no? Entonces, esta mujer que tiene 50 y algo de años, tiene 25, 30 años de evolución, pues probablemente sea una taquicardia central, probablemente, pero no lo sabemos hasta que vemos el electro, aunque ella ya tiene un diagnóstico, ¿no? Pero es lo más probable. Digamos. Ya. Hablando ya fisiopatológicamente, en cuanto a lo que habíamos leído en prevalencia, era que el mayor número de casos iba en la forma lenta rápida, en un mayor porcentaje de esta, en un 11, la variante lenta lenta, y en un 12 más o menos la forma rápida lenta, ¿no? La variante lenta rápida en esta comprende 3 tipos eléctrico-anatómicos que están bien definidos con consecuencias prácticas en la ablación de la vía lenta del circuito. En, en la primera forma, la más frecuente que le mencioné, la vía lenta, es una extensión derecha inferior y otra variante que tiene una extensión inferior izquierda. Y existe un modo de presentación más raro en un 2% donde la vía, de acá entra a detallar la vía lenta anterior, ¿no? Que proviene ya de una región ubicada en el anillo mitral posterior inferior. Y esta localización en la región posterior del anillo mitral que está constituido, ¿no? Por así decirlo, por un desafío terapéutico, porque la arritmia se presenta simulando una taquicardia ortodrómica, ¿no? Que lo mencionaba al inicio, que emplea en este caso una vía accesoria posterior izquierda, ¿no? Como lo vamos a ver un poquito más adelante. Una más, por favor. Como lo vemos en ese gráfico, ¿no? Una ilustración, ¿no? En este caso de esta aplicación, se observa, ¿no? Que la primera activación auricular retrógrada ocurría, como vemos ahí, en este caso en el polo 5 y 6 y de un carácter decapolar situado en el seno coronario, ¿no? Y el ingreso acá al nodo auriculoventricular desde estas extrañas vías ocurre, como vemos ahí, ¿no? El primer paso a través de la fosa oval y el ingreso anterior, el segundo por la musculatura del seno, en este caso del seno coronario, y el ingreso posterior, el tercero que va directamente a través del anillo mitral, ¿no? En este último, ¿no? El tercero ejemplo, la ablación se consigue desde el lado izquierdo del corazón y puede simular fácilmente una vía accesoria oculta izquierda, ¿no? Em, eh, Nos mencionaba, ¿no? Que la ocurrencia en este caso de un fenómeno 2 para 1 permite sospechar la subvariante del trin lenta rápido, ¿no? Y ello se refiere a que en el haz del His es despolarizado doblemente, ¿no? Primero por una frente de onda proveniente de la vía rápido y unos ya milisegundos más tarde por otro estímulo procedente de la vía lenta, ¿no? Que discurre en este caso desde la aurícula izquierda. Una más, por favor. En este caso de la vía lenta rápida, esta es la forma de taquicardia. Bueno, en esta forma de taquicardia, la activación atrial aparece antes, durante o justo después del complejo QRS, ¿no? Manteniendo una relación aurículo-GIS, GIS-aurícula. En particular, en este caso, ¿no? Ya. Disculpe, doctora. En particular, este aurículo GIS y GIS aurícula, en este caso mayor, ¿no? A 3 y un intervalo ventricular auricular medido desde el inicio de activación ventricular en el EKG, ¿no? De superficie a la deflexión más precoz de la activación atrial del electrocardiograma, ¿no? Y menor a 60 y un intervalo ventricular auricular medidos desde el atrio derecho menor a 95, ¿no? Que son diagnósticos del TRIN tipo lenta, ¿no? Una más, por favor.
nos mencionaba aquí en esa parte dos tipos, el tipo A o anterior, que es el más frecuente y se caracteriza por presentar durante la taquicardia estos intervalos que les mencionaba, estos intervalos aurículo-gis y gis-aurícula. En ese caso, la taquicardia de intervalos que les mencionaba son más cortos, ¿no? Y menores a 40, ¿no? También la inscripción del auriculograma dentro del complejo QRS y hay activación auricular más precoz de la derivación del histograma, ¿no? En cambio, en el tipo B o posterior era mucho más raro la activación auricular retrógrada durante la taquicardia, ¿no? Y se localiza sobre todo en el tabique posterior en la zona del obstium del seno coronario. Uno más, por favor. Bien, ahora para continuar con la otro tipo de taquicardia que viene a ser de impulso rápido lenta, bueno, hay que tener en cuenta que esta forma de taquicardia más o menos representa el 5 al 10% de los casos de taquicardia por entrada intranodal, ¿no? Y aquí lo que se va a observar es que el electrograma auricular retrógrado está después de la activación ventricular, ¿no? Con una relación de aurícula gis aurícula menor a 1, lo que nos va a indicar pues que la conducción retrógrada es más lenta que la conducción anterógrada. Y además el intervalo ventrículo auricular que está medido desde más o menos desde el inicio de la activación ventricular en el electrograma de superficie, pues el intervalo en el electrograma de His es mayor a 60 microsegundos, ¿no? Y en la aurícula derecha es más alta, mayor a 100 milisegundos. Y bueno, desde el punto de vista electrocardiográfico, pues esto produce una taquicardia con un intervalo RP mayor que el PR. Y en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos de taquicardia rápida lenta, pues el lugar de activación atrial precoz es posterior al nodo atrioventricular, ¿no? Y bueno, en cuanto a al impulso lento, pues esta es una forma en la que la relación de aurículo gis aurícula es mayor a 1, pero el intervalo ventrículo auricular es de mayor a 60 milisegundos, lo que sugiere pues que las dos vías lentas son utilizadas, ¿no? Y además en la taquicardia posterior el tiempo de conducción ventrículo auricular puede ser prolongado en un rango que va desde 78 a 178 microsegundos. También existe, bueno, se menciona que hay una existencia de taquicardia por entrada intranodal que no se ajusta a los que se viene mencionando anteriormente, ¿no? Que es la denominada rápida, que se caracteriza más que nada por una frecuencia más alta, intervalos de aurículo gis y gis aurícula relativamente cortos y con una relación de aurícula gis y aurícula de alrededor de 1. Y además tiene una activación auricular más precoz y próxima al ostium del seno coronario. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos con la parte de la lectura sistémica del EKG y la señalización de los hallazgos patológicos. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Primero, en el EKG, lo que tenemos que observar es la calibración, ¿no? Que puede estar al final de el EKG en el borde inferior, pero en este caso no lo observamos. Así que hay otra forma, que es observando la U invertida de la mano izquierda. Esta U invertida tiene que tener dos cosas. La primera cosa, su ancho debe ser de 5 cuadritos pequeños y su alto
debe ser de 20 cuadraditos de alto, para indicarnos una calibración de 25 milímetros por segundo y 10 milímetros por milivoltio. Contamos los cuadraditos y efectivamente tiene 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos de ancho y 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, tiene también lo que son 2 cuadritos grandes de alto. Por lo tanto, está bien calibrado. Después de haber pensado en lo que es la calibración, tenemos que ver la posición de los electrodos. Y acá nos vamos a ubicar en D1 y ABR. En D1 y ABR debemos ver la R. La R en D1 es positiva y la R en ABR es negativa. Por lo tanto, hay una buena posición de electrodos. La siguiente, ahora vamos con el ritmo. Observamos la vibración de 2, en este caso, ¿no? Del paciente, vemos el lodo largo y efectivamente es secuencial, ¿no? Los latidos son secuenciales. Después de ello, vemos que se observan lo que son las ondas P antes del complejo QRS. Y en D2, D3, ABF, vemos el P positivo y en ABR el P negativo. Por lo tanto, es rítmico. Le doy paso a mi compañera. Ya, con respecto a lo que es la frecuencia cardíaca, primero se tiene que, para calcular lo que es frecuencia cardíaca, es buscar los que son las ondas RR, ¿no? De R en R, y vamos a ver en derivación 2, que donde podemos contar aproximadamente 9 cuadraditos. Entonces, utilizando la fórmula de 1500 entre 9, nos va a dar al 167, ¿no? Lo que esto nos indicaría lo que es una taquicardia. En cuanto a lo que es el eje eléctrico, vamos a ver lo que son las derivaciones 1 y lo que es en ABF, ¿no? Vemos de que en D1 la diferencia de RS pues se ve que es positiva. Y comparado a lo que es en ABF, a ver, tanto el R con el S también es positiva. Entonces, cuando ambas son positivas, entonces se trataría de un eje normal. En cuanto a lo que es el intervalo PR, por lo general, ese intervalo pues debe medirse, ¿no? Desde el inicio de la onda P hasta lo que es al inicio de lo que es el complejo QRS. Y se debe medir lo que es en donde hay una onda P donde se ve más alta. Sin embargo, en este caso, no se puede observar en la derivación 2 lo que es una onda P. Y por tanto, pues no se podría calcular, ¿no? Por la ausencia de lo que es una onda P. Después vamos a evaluar acerca del complejo QRS. Primero vamos a ver, por ejemplo, lo que es la presencia del complejo, tanto en D1 como en D2 y en ABR. En este caso vemos de que las ondas R son positivas. Entonces, en el caso de D1 y D2 y en el caso de ABR son negativas, ¿no? Que esto nos indicaría que está bien tomado el electrocardiograma. Después de eso vamos a evaluar lo que es el ancho del complejo QRS. ¿Para qué vemos el ancho? Para ver lo que es un hemibloqueo, tanto en derecho como izquierdo, ¿no? En este caso vamos a contar de que aproximadamente el complejo QRS en D1 es de 2 cuadraditos. También vamos a ver en este caso en B5, el cual también es aproximadamente de 2 cuadraditos, que equivale a 0.08, ¿no? Que lo normal sería de menor a 0.10. Después también vamos a evaluar lo que es el largo. En este caso el voltaje. ¿En dónde vamos a evaluar lo que es el voltaje? Tanto en B1, que vamos a tomar a tanto la onda S como y en B5 la onda R, ¿no? Ahora vamos a calcular ambas, tanto en B1, más o menos hemos sacado de que en B1 la onda S es prácticamente de 9 cuadraditos y en la derivación precordial B5 es aproximadamente la onda R de 11 cuadraditos. Sumado, tanto la onda S como la onda R van a sumar de 20. Entonces, para tener en cuenta el índice de Sokolov para una hipertrofia ventricular, vamos a ver de que debe ser mayor a 35. En este caso es de 20, entonces no vemos ninguna alteración.
Después también vamos a ver la progresión tanto de la onda R como de la onda S. En este caso vemos de que se evalúa a nivel precordial, tanto en B1 hasta B6. Vemos de que en B1, vemos de que la onda R es pequeñita y conforme vamos evaluando lo que son las precordiales, vemos de que la onda R va aumentando y en B5 vemos de que ya se encuentran, ¿no?, dentro de su tamaño normal. Y vemos de que en el caso de la onda S va disminuyendo de tamaño, como se ve en el electrocardiograma, ¿no? Hasta llegar a B5, B6, donde la onda S ya es más pequeña que la onda R. Entonces vemos de que la progresión de onda S y R vemos que está normal, ¿no? Bien, entonces ahora con respecto al segmento ST, que va a ser el que comienza en el punto J y va a finalizar al comienzo de la onda T, vamos a notar que va a haber infradesnivel en lo que es D2, que encontramos encerrado en un círculo, también en D3, al igual que también en ABF y también en lo que es V3, V4, V5 y V6, lo que nos indicaría que hay una lesión subendocárdica. Pero si ya hablamos de los lados, entonces nos indicaría que hay una lesión subendocárdica anterolateral inferior, ¿no? Viendo las derivaciones que están siendo afectadas. Luego, con respecto a la onda T, como podemos notar, es positiva en todas las derivaciones, tanto en D1, D2, D3, ABF y en ABR es negativo como debería ser. La onda T se tiene que tener mayor énfasis tanto en D1 como en ABF, ¿no? Y se nota que es correcto. Entonces, en este electrocardiograma, al ver que tenemos un ritmo rápido, sin onda P visible, el QRS que está estrecho y también infradesnivel del ST en D2, D3, ABF, así como también de B3 a B6, entonces nos indicaría que ayudándose también con el antecedente de la paciente, concluiríamos en que es una taquicardia supraventricular paroxística. Ya. En cuanto a las taquicardias supraventriculares paroxísticas, las ondas P están enmascaradas muchas veces en el complejo QRS. Y lo que vamos a ver como las taquicardias, no es una paciente de 52 años, ¿no? Mientras más taquicardiza el miocardio, pues el tiempo diastólico de llenado de coronaria se disminuye. Algunos pacientes que ya tienen, por ejemplo, una placa aterosclerótica pueden sufrir un dolor torácico como la paciente supuestamente de Novo, ¿no? Pero algunos pueden hacer el angor o el dolor torácico solamente por la taquicardia, o sea, infartos de miocardio, como les había comentado en la clase, tipo 1 es por ruptura de la placa aterosclerótica. Pueden haber también infartos de miocardio tipo 2 cuando tienes taquicardias, pero muchísimo más altas, ¿no? Esto más o menos de 180 aproximadamente de frecuencia. Hay taquicardias que van por encima de los 300, 400, entonces el tiempo diastólico es mayor, ¿no? Perdón, es menor. Entonces el llenado de las coronarias es más pobre. Entonces, en estos pacientes que tienen estas taquicardias altas o frecuencias altas, suelen tener infradesnivel del ST, pero para que un infradesnivel del ST, así como hemos visto también en la clase, sea realmente un infradesnivel del ST, digamos, que nos encamine a pensar de que es un problema coronario o una oclusión parcial o suboclusión de la luz del vaso, tiene que ser menos de medio cuadradito debajo de la línea isoeléctrica y al menos 2 cuadraditos de tiempo. O sea, que tenga tendencia recta o hacia abajo. Pero cuando tienes frecuencias muy altas, se pueden presentar estos infradesniveles, pero con tendencia hacia arriba, ¿no? Como la vemos ahí donde ustedes han marcado todas las bolitas del ST. Que sí es cierto que hay un infradesnivel, pero con tendencia ascendente, que suele aparecer con frecuencias altas. Entonces, cuando tú controlas estas frecuencias, que me pones amiodarona, si tú no sabes qué es lo que tiene debajo, si hay una cardiopatía estructural o no lo hay, no tienes un eco por ahí, no tienes a nadie que te ayude, pones amiodarona más seguro y controlas frecuencia y ya tienes frecuencias de 90, de 100. Si persiste el infradesnivel del ST, entonces posiblemente se está ante un verdadero infradesnivel del ST.
pero si este infradesnivel ha desaparecido, es muy probable que esté relacionado con el aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Ya? A tenerlo en cuenta. Sigamos. Siguiente diapositiva. Bueno, la pregunta 3 es, ¿qué otros exámenes solicitaríamos complementarios para el diagnóstico planteado y por qué? Siguiente. Bueno, podemos pedirle también lo que es un ecocardiograma. Bueno, lo que hacemos que un ecocardiograma es una prueba diagnóstica fundamental que ofrece pruebas de imágenes del movimiento del corazón, ¿no? También podemos ver su tamaño, entre otras características. Esto se realiza mientras ultrasonidos que nos dan características del corazón, tamaño, función, fuerza del corazón, movimiento, grosor de paredes, entre otras cosas, y el funcionamiento de sus válvulas, que también vamos a ver. ¿Y por qué en este diagnóstico podemos pedirlo? Bueno, no es que he visto varias literatura de que algunas veces el ecocardiograma no ayuda mucho, pero también nos puede orientar en algunas cosas, ¿no? Como también podemos observar válvulas cardíacas anormales o áreas insuficientes de flujo de sangre o alteraciones del músculo cardíaco debido al estar en una taquicardia, tal vez continua, comienza a haber una hipertrofia del corazón por el mismo movimiento, por el mismo aumento de la función del mismo, ¿no? Y eso se puede observar también en un ecocardiograma. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, ahora en cuanto a lo que hemos visto es lo que es el monitor Holter. En cuanto a este examen, bueno, se trata de un examen indoloro que no requiere ingreso hospitalario. Para realizarlo se conectan unos electrodos al tórax del paciente y los datos recogidos pues servirán para analizar la frecuencia cardíaca y las posibles alteraciones del ritmo también. ¿Cómo se realiza? Se cita al paciente y se le colocan en el tórax varios electrodos conectados a un holter, que es un aparato de un tamaño similar al de un teléfono móvil, ¿no? El examen, de manera general, se realiza de forma ambulatoria, así que la persona puede regresar casi al mismo día. Transcurrido el tiempo de registro, que es de 24 a 48 horas, el paciente vuelve a la consulta y se le retira el dispositivo, ¿no? Los datos que ha recogido el holter se descargan en un ordenador y luego se procesan. En cuanto a los datos obtenidos, pues el cardiólogo principalmente obtiene información para lo que es la frecuencia cardíaca y también las probables alteraciones del ritmo, ¿no? En cuanto a las precauciones, tanto en el estudio Holter convencional como en el implantado, el paciente puede realizar una actividad normal. Lo único que debe hacer es anotar sus datos y la hora del inicio de la grabación en una hoja y las posibles incidencias que pueda percibir, como por ejemplo palpitaciones, dolor de pecho, mareo, etc. Siguiente. Con respecto al el monitor de eventos cardíacos, pues es un dispositivo que es un electrocardiograma que uno puede controlar, es pequeño, es portátil, es un método de la cual pues, no causa dolor en el paciente y sirve para registrar lo que es la frecuencia cardíaca, el ritmo del corazón. Se usan cuando uno necesita monitorear de manera prolongada lo que son los síntomas que se presentan con menos frecuencia. Tiene sensores, que en este caso son los electrodos, y también se usa para personas que tienen síntomas que se presentan con menos frecuencia. Se puede usar para lo que es evaluar a alguien con palpitaciones, también sirve para identificar la razón de un desmayo o un episodio cercano a lo que es un desmayo, para también diagnosticar los latidos cardíacos en personas con factores de riesgo para arritmias, para monitorear el corazón después de un ataque cardíaco o cuando empieza o deja de tomar un medicamento para lo que es el corazón, también para revisar si un marcapaso o un desfibrilador cardioversor implantable pues está funcionando correctamente. Y siguiente, por favor. Ya, regresen, regresen sus exámenes de ayuda diagnóstica.
Bueno, el ecocardiograma es importante para saber primero si tenemos una cardiopatía estructural, ¿no? Habitualmente, tanto para la taquicardia de reentrada nodal o un anómalo, los corazones son estructuralmente normales, eso es lo habitual. Pero también podemos tener algunas taquicardias supraventriculares que no necesariamente son TIM o son haces aberrantes que pueden estar en relación con cardiopatías dilatadas o con alguna otra cardiopatía estructural, por ejemplo, las infiltrativas, que esas más dan feas, ¿no? Pero hay que ver también con la fracción de eyección, si estamos en un paciente con una falla cardíaca para ver si es que es candidato a ponerle un medicamento que no sea amiodarona, ¿no? O si vemos que tiene una fracción de eyección muy baja, pues mejor amiodarona. Entonces esas cosas nos vamos a verlas a través de la ecocardiografía, la estructura, la función sistólica y diastólica, ver si hay trombos, obviamente, ¿no? Aquí con taquicardia supraventricular no vamos a encontrar trombos, pero si es una fibrilación auricular hay que ver trombos, smog o smog en aurículas o trombos en las orejuelas. También aquellos pacientes con cardiopatías congénitas vamos a ver que pueden hacer taquicardias. No es el caso, ¿no? Esta es una paciente con una cardiopatía estructural normal y con una historia de mucho tiempo de evolución, una historia repetitiva, una historia clásica. Pero habitualmente puedes tener también un Epstein que te puede dar una taquicardia supraventricular. La mayoría te van a dar FA, pero puedes tener un Epstein por ahí que no haya sido diagnosticado. Entonces, esto nos va a ayudar la ecocardiografía. Sí, por favor. La otra, siguiente. El Holter, bueno, ya sabemos que es un dispositivo externo que lo colocamos para ver la monitorización del electrocardiograma 24, 48 horas. El problema es que el paciente pues está con este dispositivo, es un poco incómodo, pero te ayuda para registrar los eventos en este periodo corto de tiempo, ¿no? Si hay algún otro tipo de arritmias, aparte de las supraventriculares, de estas taquicardias supraventriculares aparentemente, que son TIM, aparentemente, pero pueden tener también FA, pueden tener taquicardias ventriculares, o extrasístoles ventriculares, o taquicardias ventriculares no sostenidas. Entonces, y también isquemia silente, ¿no? Si nosotros sospechamos de que esta paciente también hace isquemia silente, o sea, infradesnivel o supradesnivel del ST, y que el paciente no presenta una clínica florida, también se puede presentar. Cuando nosotros, sigue, por favor. Cuando nosotros tenemos ya eventos, por ejemplo, que la paciente te dice que tiene palpitaciones de repetición y tú no lo logras captar, obviamente con el electro es imposible, con un Holter de que 48 horas no los capta y la paciente insiste en que hay palpitaciones, o sea, taquicardias no diagnosticadas, también síncopes, sobre todo de causa que tú estás pensando que es una causa arritmogénica, de pacientes de alto riesgo, por ejemplo, aquellos que han tenido familiares de primer grado con muerte súbita, o que ellos mismos hayan tenido arresto cardíaco y tú pienses de que ese arresto cardíaco sea por una causa arritmogénica, hay que ponerle esto, se llaman los monitores de eventos cardíacos o los Holter implantables, ¿no? Que hay de varias marcas y que se ponen en el tejido subcutáneo y que van a permitir también que tú tengas este dispositivo y no tengas la incomodidad del Holter y lo tengas por mucho tiempo. Entonces, cuando tienes un evento, lo anotas, lo apuntas y cuando vienes a la consulta se revisa como si fuera un marcapaso y ahí ves qué ha pasado, ¿no? En la hora que te dice. Si es que ha habido alguna taquicardia supraventricular o ventricular o ha habido algún evento que te están diciendo los pacientes y tú lo corroboras, ¿no? Revisar también un marcapaso, un desfibrilador también puede ser con este monitor de eventos cardíacos. Pero habitualmente esto se hace con un Holter. O no con un Holter, sino los marcapasos y los desfibriladores tienen un sensor de eventos en el mismo dispositivo.
dispositivo. Entonces tú lo censas con el imán y ahí ves cuántas taquicardias ha tenido, y ahí tú le puedes poner si necesita algunas medidas antitaquicardia en rampa, o cosas que ya los ve el electrofisiólogo, el cardiólogo, ¿no? Pero no, habitualmente, por ejemplo, estos holter implantables se utilizan para cuando hay probabilidad de eventos cardíacos letales, ¿no? O sea, si tú ves que el paciente ha tenido un síncope o tiene familia de muerte súbita y te dice que siente palpitaciones, tiene taquicardia, o siente golpeteos en el pecho, entonces, o ha tenido un arresto cardíaco, de todas maneras hay que ponérselo, ¿no? Si es que no lo logras captar con un holter. Sí. Sigue. Ya, bueno, y esta paciente, pues obviamente con toda la historia que tiene, con toda la historia de palpitaciones de 30 años de evolución, que viene cada rato, que tiene diagnóstico, pues ya debe tener un estudio electrofisiológico, ¿no? No solamente diagnóstico, sino terapéutico, y ahí ya pasamos con todos los electrodos, el decapolar y todo lo demás a nivel del seno coronario, como lo han explicado, para ver si realmente nos estamos encontrando ante un TIN o nos estamos encontrando ante algún asanómalo. Un asanómalo es difícil que no lo podamos ver en un electro, que no lo podamos ver en un electro normal, ¿no? Salvo que sea un Wolf Parkinson Wall oculto, normalmente se ve. En algún momento se capta, y si no, ahí tenemos, para eso tenemos el holter o el holter implantable. Pero estos pacientes suelen tener ya estudios electrofisiológicos, tanto diagnósticos como terapéuticos. A ver, un ratito, un minuto y seguimos, ¿ya? A ver, sigamos, chicos. Ahora vamos a continuar con la pregunta número 4, que es, ¿puede retroceder, por favor? Ya. ¿Cuál sería el manejo en emergencia más adecuado? ¿Por qué? Explique brevemente. Siguiente, por favor. En primer lugar, vamos a tener lo que es el masaje de seno carotidio, que va a ser un tratamiento hemodinámico inicial de la taquicardia supraventricular paroxística. Se va a realizar movimientos rotatorios con presión inicialmente suave y luego creciente durante 10 segundos. Si no hay efecto, se va a repetir en el otro lado. Antes de realizarlo va a ser obligatorio auscultar por si hay soplos carotidios y preguntar si hay antecedentes de patología carotidia o enfermedad de cerebrovascular. En caso habría esto, estaría contraindicado el masaje. En los pasos para realizarlo es
comenzar el masaje en el bulbo carotídeo derecho. Vamos a pedir al paciente que incline la cabeza ligeramente hacia atrás y hacia el lado opuesto al que se va a realizar el masaje, y finalmente vamos a palpar la arteria carótida justo por debajo del ángulo mandibular, por encima del cartílago tiroides y por delante del músculo esternocleidomastoideo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver un video de cómo se realiza el masaje del seno carotídeo. ¿Puedes darle clic, por favor? Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de Hablemos de Medicina de Urgencias, donde trataremos el tema de masaje de seno carotídeo, el cual es una maniobra que se utiliza para pacientes con taquicardia supraventricular estable. Sabemos que en muchos de los cursos se menciona esta maniobra, pero rara vez se trata a detalle, por lo cual la veremos a continuación con cada uno de sus pasos. Previamente identificada la taquiarritmia, vamos a girar la cabeza del paciente hacia su lado izquierdo y a ubicar el seno carotídeo justamente por debajo del ángulo de la mandíbula. Vamos a colocar 2 dedos y vamos a hacer una presión con firmeza en dirección posteromedial. Posteriormente vamos a realizar movimientos hacia arriba y hacia abajo durante 5 a 10 segundos. Puedes repetir la maniobra de 2 a 3 veces, haciendo una pausa de 5 a 10 segundos entre cada intento. Si no es efectivo, puedes intentarlo del lado contralateral, siempre y cuando el paciente se mantenga estable. Durante la maniobra estimulamos el nervio vago para que se libere acetilcolina y así reducir la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, los efectos adversos pueden llegar a ser importantes, desde bradicardia, hipotensión, síncope, vómitos, hasta inclusive la sistolia, pero recuerden que el efecto adverso más común es el embolismo cerebral, por lo que tendríamos que tenerlo en cuenta en pacientes de alto riesgo. Con esto concluimos el video de hoy, esperamos que les haya gustado y sobre todo que sea de utilidad. No olviden darle like, compartir y suscribirse al canal de YouTube. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Siguiente, por favor. Bien, continuando con la exposición, tenemos una segunda técnica que sería una maniobra de Valsalva modificada. Esta vendría a ser una técnica, ¿no?, de primera línea, utilizada principalmente para restaurar lo que vendría a ser el ritmo sinusal, ¿no?, el ritmo sinusal normal. Esta modificación, ¿no?, de la maniobra estándar de Valsalva es bien tolerada y es altamente eficaz, ¿no? Y se menciona que vuelve más del 40% de los pacientes a ritmo sinusal en comparación con el 17%, ¿no?, con una maniobra de Valsalva estándar. Esta maniobra de Valsalva modificada es una medida no invasiva, ¿no?, que consiste en aumentar la refractividad miocárdica al aumentar la presión intratorácica durante un periodo breve, ¿no?, lo que estimula la actividad del barorreceptor en el arco aórtico y los cuerpos carotídeos. Todo esto da a un aumento, ¿no?, del tono parasimpático, ¿no?, estimulando en este caso al nervio vago. Sin embargo, en este caso, en la maniobra de Valsalva modificada, también se va a beneficiar, ¿no?, por un retorno venoso, ya que primero está el paciente en una posición semisentada, seguida por una maximización, ¿no?, del retorno venoso, ya que posteriormente se pone al paciente en decúbito, ¿no?, más ascenso pasivo, en este caso de los miembros inferiores. Bien, ¿y cómo se realiza esta maniobra de Valsalva modificada? Primero se debe realizar una aspiración forzada de 40 milímetros de mercurio aproximadamente durante 15 segundos, ¿no? Lo que es equivalente a soplar, ¿no?, por una jeringa de más o menos 10 milímetros
o 10 centímetros cúbicos. Posteriormente a esto, al final de la expiración, ¿no? Al paciente se le pone en una posición supina y se levanta las piernas a un ángulo de 45 grados durante aproximadamente 15 segundos, ¿no? Si en este caso la maniobra no resulta ser exitosa, se puede repetir por una vez más, ¿no? Y se recomienda también el control de electrocardiograma luego de 1 minuto, ¿no? De terminada esta prueba. Y el objetivo primario, ¿no? De esta técnica vendría a ser restaurar, ¿no? Como ya mencioné, el ritmo sinusal, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, acá tenemos un video, ¿no? Sobre cómo se realiza en este caso la maniobra de Valsalva modificada. ¿Puede darle clic, por favor? Don Fabián, según los resultados que nos muestra el monitor, usted está presentando una taquicardia supraventricular estable. Vamos a hacer un procedimiento que se llama maniobra de Valsalva. Es un procedimiento muy tranquilo. Le voy a retirar la mascarilla y por favor, esta jeringa vamos a soplar lo más fuerte que pueda durante 15 segundos. Yo se los voy a contar y luego voy a subirle los pies, ¿ok? Vamos entonces a la 1, a las 2 y a las 3. Fuerte, lo que más pueda. Paramos muy bien, vamos a elevar los pies. Viene acá, elevamos los pies, 15 segundos. Listo. Estamos viendo en este momento, don Fabián, su frecuencia cardíaca está mejorando, lo cual demuestra que ha funcionado el procedimiento que hemos realizado. Con esto se va a sentir un poco mejor y va a dejar de sentir esa molestia en el pecho. Como podemos ver aquí, este fue el ritmo inicial que presentó el paciente, una taquicardia supraventricular. Después de la maniobra de Valsalva que le hicimos modificada, pasó una taquicardia sinusal y después de un rato modificó a un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca final de 86. Bien, puedes darle el siguiente, por favor. Bien, finalmente vamos a hablar acerca de cardioversión. Conocemos que va a ser un método para hacer que el ritmo cardíaco normal vuelva a ser normal y puede llevarse a cabo utilizando un electrochoque o también medicamentos. Es por eso que existen dos tipos, una cardioversión eléctrica y una cardioversión con medicamentos o también su farmacológico. Con respecto a la cardioversión eléctrica, debemos tener en cuenta en primer lugar que este proceso se puede hacer con un dispositivo, el cual va a liberar una descarga para que el ritmo cardíaco vuelva a la normalidad. El dispositivo recibe el nombre de desfibrilador. Debemos tener en cuenta que el shock se puede enviar desde un dispositivo fuera del cuerpo llamado desfibrilador externo. Y estos se encuentran en salas de emergencia, ambulancias o algunos lugares para su utilización en caso de emergencia. Un desfibrilador externo se va a utilizar para tratar los ritmos cardíacos anormales que causan el colapso y el paro cardíaco. Ejemplos de estos vamos a tener una taquicardia ventricular y también una fibrilación ventricular. Con respecto al procedimiento, debemos tener en cuenta, en primer lugar, la colocación de los parches de los electrodos en el pecho y espalda. Los parches se conectan al desfibrilador o las paletas conectadas a los dispositivos se colocan directamente sobre el pecho.
Posteriormente, el desfibrilador se va a activar y se envía el electrochoque al corazón. Una vez que se ha enviado el electrochoque, esta descarga va a estar interrumpida brevemente toda la actividad eléctrica del corazón y luego va a permitir que retorne el ritmo cardíaco normal. Algunas veces se necesita más de una descarga o se necesita una descarga con una mayor energía. También debemos tener en cuenta acerca del desfibrilador cardioversor implantable. Se implanta bajo la piel de la parte superior del tórax o del abdomen. Se pegan cables que van directamente al corazón y si el dispositivo detecta un latido cardíaco peligroso, envía una descarga eléctrica al corazón para normalizar el ritmo cardíaco. Este desfibrilador cardioversor implantable es un dispositivo que va a estar diseñado para detectar rápidamente un ritmo cardíaco acelerado y potencialmente mortal. Finalmente tenemos a la cardioversión farmacológica. Esta cardioversión se puede llevar a cabo utilizando medicamentos, los cuales se van a tomar en algunos casos por vía oral y mayormente se administran a través de una vía intravenosa. Se le puede administrar también anticoagulantes para evitar que se formen coágulos y que estos salgan del corazón. Vamos a tener una lista, en este caso, de los fármacos que se van a utilizar para esta cardioversión farmacológica. Vamos a tener a los bloqueadores de calcio, en este caso vamos a tener a Lithiacin. Se recomienda 20 miligramos intravenosos y se puede repetir a los 15 minutos. Como dato tenemos una infusión de 5 a 15 miligramos por hora. También verapamilo, 5 a 10 miligramos intravenoso en 2 a 3 minutos y se puede repetir en un periodo de 30 minutos. Tener en cuenta también a los beta bloqueadores, como ejemplo al propanolol, 1 a 5 miligramos intravenoso en 10 minutos. Los digitálicos que vamos a tener en este caso al lanatócido, ¿sí? En este caso una dosis de 0,8 miligramos intravenosa, es decir, 0,4 miligramos a las 2 horas. Y finalmente amiodarona, 150 miligramos intravenosa en 15 minutos, seguidos de una infusión de 600 a 900 miligramos por cada 24 horas. Y finalmente, algunas complicaciones de esta cardioversión pueden ser reacciones alérgicas a los medicamentos utilizados, una formación de coágulos que pueden causar un accidente cerebrovascular u otro daño a un órgano, hematomas, quemaduras o dolor donde se utilizaron estos electrodos. Hablamos de la cardioversión eléctrica. Y finalmente, un empeoramiento de la arritmia. Eso sería todo, doctora. En cuanto a las complicaciones, la formación de coágulos, probablemente no se forman los coágulos con la cardioversión. Están formados y no se han visto, que es diferente. Sobre todo cuando estamos ante una fibrilación auricular que tiene más de 48 horas de evolución. Y el empeoramiento de la arritmia es cuando hacemos una cardioversión eléctrica y, por ejemplo, no sincronizamos el cardiodesfibrilador y puede caer la descarga en un sitio vulnerable. Entonces ahí podemos cambiar de una taquicardia supraventricular a una taquicardia ventricular y ahí estamos realmente en un problema, ¿no? Habitualmente la cardioversión farmacológica se utiliza endovenoso, pero también se puede hacer vía oral de forma muy lenta, ¿no? Y la principal diferencia es que la cardioversión farmacológica se da en pacientes que están estables hemodinámicamente y la eléctrica inestables hemodinámicamente. Sin embargo, hay algunas cosas que les ha faltado en cuanto a las maniobras vagales. Las maniobras vagales, lo que está diciendo inclusive con su nombre, es que tratan de sensibilizar y que actúe el parasimpático como bradicardizante en estos momentos, ¿no? Entonces tú tratas de hacer estas maniobras de forma aditiva y es la primera escala que cuando llega el paciente tú vas a tener, ¿no? El paciente llega, lo monitorizas, si está desaturando le pones oxígeno mínimo para una saturación por encima de 92, coges un buen acceso de una vía periférica venosa
de preferencia 2 a veces, porque puede ser que el paciente se te choque en el cogido un exceso venoso y ya no vas a tener la oportunidad de hacerlo. Y la efectividad de las maniobras van entre 20 y 25%, dependiendo de la que tú utilices, ¿no? La maniobra de Valsalva simple era menos efectiva, ahora modificada es un poquito más efectiva, pero muchas veces estas maniobras, como les digo, son aditivas. Hay otras maniobras como las del vómito, las del agua helada, las de, antiguamente se utilizaba apretar los globos oculares, pero eso ya no se utiliza cuando está prescrito. Entonces, para la próxima semana, búsquense todas las maniobras vagales que se puedan utilizar en emergencia o que ya se han dejado de usar para que las sepan bien, porque eso es el objetivo de un médico general, ¿no? Hacerla, digamos, el primer contacto con el paciente, en este caso un paciente con taquicardia supraventricular, hasta tomar la decisión si se hace una cardioversión eléctrica, está inestable, una cardioversión farmacológica en el caso de que esté estable. ¿Ya? María de Los Ángeles. María Claudia. Para la próxima semana empezamos con esta pregunta que la van a ampliar, ¿ya? Ok, doctora, no hay problema. Ya está. Entonces, ¿tenemos clase cuándo? Mañana, ¿no? Sí, doctora, a las 7:30. Ya, entonces mañana a las 7:30, con la otra guía que sigue y con la ampliación de esta pregunta que falta, y continuamos. Y tenemos también, creo, el jueves, ¿no? O el martes también. Tenemos el martes también, doctora. O sea, tenemos lunes, martes, jueves y viernes. Jueves y viernes. Ya, Sí, doctora. está bien. Entonces así quedamos mañana a 7:30, ¿ya? Ok, doctora. Ya, hasta luego, nos vemos. Hasta luego, muchas gracias. Luego, doctora.